Que Dios te bendiga, espero que te encuentres muy bien, Me alegra estar aquí otra vez de nuevo grabando y transmitiéndote hoy lo que Dios ha puesto en mi corazón. Antes de empezar el video, quisiera mandar un feliz cumpleaños atrasado a Roberto Banchón. Perdóname, feliz cumpleaños. Él cumplió, ya lleva muy atrasado, en serio. Espero que la hayas pasado muy bien, Roberto, así que feliz cumpleaños. Espero cualquier momento topar por ahí, encontrarnos por ahí, conversar un rato. Y nada, espero que la hayas pasado muy bien. Y lo peor es que es mi vecino y no le digo feliz cumpleaños. Pero bueno, hoy quisiera mostrarte de 3 a 4 versículos que estoy seguro que te dejarán pensando en nuestro propósito. Pero mira, dice esto, así como ves en el título, hoy quiero hablarte de esto, que se llama sin excusas, y quiero leerte esto, donde dice en Romanos capítulo 1, versículo 12, partiendo desde ahí quiero hacerte entender esto. Dice, no, el del 11, Romanos 1:11 dice, pero deseo verlos, para comunicarles algún don especial, a fin de que seáis confirmados. Aquí está escribiendo el apóstol Pablo, le está escribiendo una carta a los hermanos, a la iglesia en Roma, les está escribiendo y les está diciendo, deseo verlos para comunicarles algún don especial, o sea, quisiera verlos para conversar con ustedes, para transmitirle alguna palabra de aliento. Eso es lo que les está diciendo. A fin de que ustedes sean confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. O sea, el apóstol Pablo les está escribiendo una carta a la gente en Roma, a las iglesias en Roma, y les escribe, quisiera verlos para comunicarles, para hablarles de Dios, quisiera verlos para conversar acerca de la palabra, quisiera verlos, y les dice, esto es para que ustedes y yo seamos mutuamente confortados por la fe. O sea, Pablo tenía claro de que él quería verlos, quería viajar hasta Roma para reunirse con los hermanos, y así juntamente y mutuamente edificándose en la palabra de Dios. Y les dice, esto para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros amigos. O sea, la fe, las escrituras, las cosas de Dios, para ellos era algo normal, era muy común. Por eso que les dice, quisiera verlos. Ahora dice esto, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. O sea, le dice, en pocas palabras les está diciendo, les debo el viaje, les debo la visita. Por eso le dice, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor, les debo. Y no porque yo sea Pablo, sino porque ese es mi trabajo, servirle a Dios y ir a anunciarles el evangelio. O sea, Pablo sabía muy bien que dentro de su corazón latía la pasión por comunicar esto, por comunicar la palabra. En mí, si algún día, qué sé yo, dejo de hablar dejo de hablar de Dios, yo no tengo nada que hacer. Sería un joven normal, común y corriente, estudiante, nada más. Pero Pablo dice, soy deudor, no solo del hombre, sino soy deudor de Dios, porque Dios ha hecho tanto por nosotros y nosotros algo tan poco. Por eso Pablo les dice, les debo el viaje, pero no para ir a conversar de cualquier cosa, de chisme, de nada. Pablo dice, les debo el viaje, pero para comunicarles la palabra, para hablarles la palabra, para edificarles, para enseñarles la palabra. Por eso les debo el viaje. Mi vida está puesta a servirles, a comunicarles lo que Dios quiere.
Y es que Pablo sabía que no tenía excusa para no servirle a Dios. Pablo sabía que no tenía ninguna excusa para no servirle a Dios. Es más, hay otro versículo que quiero mostrarte. Dice en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. Dice, pues, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice, porque me es impuesta necesidad, dice. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo dice clarito que le fue impuesta necesidad. ¿La necesidad de qué? La necesidad de anunciar el Evangelio. ¿Por qué? No es por algún trabajo, no es porque yo me sienta obligado, no es porque no es porque alguien me dijo que tienes que hacerlo. Es porque un día nos encontramos con el amor de Dios y fue tan grande y fue tan inexplicable. Hasta ahora entiendo cómo me puede amar a mí y permite que le sirva. Así que lo menos que puedo hacer es servirle. Por eso Pablo dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo, después de haber sido asesino, después de haber matado a cristianos, el apóstol Pablo, después de haber sido tantas cosas. Pablo era un criminal. Hitler le quedaba corto a Pablo. Y precisamente el punto central aquí no es Pablo, es Cristo. El punto central es que Cristo, siendo nuestro Salvador, hizo tanto por nosotros que lo único que Él pide es que anunciemos esto. No por una obligación santa. Es porque aquí late ese amor, esa pasión por transmitir a todas las personas y a todos los que están escuchando estas palabras. Así que Pablo dijo, no tengo excusa para servirle. No tienes excusa para no servirle a Dios. No tienes excusa para no ser amado por Dios. Jesús te perdonó. Jesús me perdonó. Lavó lo que nada podía lavar, que eran mis pecados, mi pasado. Tu pasado Dios lo puede lavar. Somos deudores. Y es aquí, en este punto, donde Jesús habla. Y es que antes de pasar al siguiente versículo, quisiera recordarte lo que dijo Pablo. Dice, ay de mí, que habiendo sido tantas cosas malas, que Dios me perdonó, ¿por qué no le busco? ¿Por qué no le sirvo? ¿Por qué no lo haces? El ser humano se cree tan grande, los mismos cristianos se creen pero tan grandes, creen que tienen la llave del cielo, los mismos cristianos tienen un ego tan grande, los mismos cristianos se sienten ya por encima de todos, que se olvidan que son deudores. Sí, somos deudores y lo peor es que esa deuda no la podemos pagar, porque ya fue pagada por alguien y que no la merecemos. El ser humano se merece la vida. El ser humano se merece el perdón de Dios. No te mereces nada. No me merezco nada. Seas el estudio que tengas, seas lo más intelectual que tengas, espiritualmente no nos merecemos nada. Pero por la misericordia, la única misericordia de Dios, porque dice la Biblia, la sangre que fue derramada por todos. Esto te va a escandalizar, la sangre que fue derramada por todos. ¿Sabías que Jesús murió también por Hitler, por todos los dictadores, por todos los violadores, por ti, por mí, que entramos en el mismo grupo? La Biblia dice que no hay ni uno bueno. La Biblia dice que no hay ni un hombre que sea bueno. La Biblia dice que, es más, la palabra dice que no hay nadie quien busque a Dios. No hay nadie quien busque a Dios. La palabra mismo dice que todos se desviaron, todos. Y por ese pecado fuimos separados de la gloria de Dios. Fuimos separados, fuimos destituidos.
Este video no lo vas a encontrar ahí en cualquier predicador, ni tampoco porque yo me crea mucho. Es que esto es lo que dice Dios, es lo que dice Jesús. ¿Por qué no predican esto? ¿Por qué no predican que somos deudores? Somos esclavos por amor. Yo le sirvo a Dios, pero por amor, porque sé que Él ha hecho bastante en mí. Y hoy quiero transmitirte esto. Jesús dijo esto en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 22. Dice, si yo, hablando Jesús, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían excusa, no tendrían pecado, perdón. O sea, Jesús dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Sabías que ese versículo estaba en la Biblia? Te habían prometido que ibas a caminar sobre la gloria, que te habían prometido que ibas a prosperar. ¡Wow! Pero no te dijeron esto. Jesús dijo, el propio Jesús dijo, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Esto lo dijo en general, no solo en Israel, lo dijo para todos los hombres. En todo lugar que dice Hechos, Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. De nada me vale hablarte de que te va a ir bien, pero pierdes tu alma. Lo que menos quiero yo es que tú te pierdas. Lo que menos quiero yo es que tú te pierdas en el infierno. Y eso nadie lo quiere. Por eso Jesús dijo, no tienen excusa por su pecado. No tienes excusa para no buscar de Dios. Es más, no tienes excusa para no ser amado. Y lo mejor de todo esto es que es por amor. Es que es por amor. No tienes excusa para no ser amado. Pablo dijo, ay de mí si no anunciara el Evangelio. No lo dijo, ay de mí. No, Pablo lo dijo en el sentido de que, ay de mí si no anunciara el Evangelio. Ay de mí si no le sirvo a Él, que Él es tan bueno. Dios es tan bueno que da segundas oportunidades. Es más, Dios es tan bueno, es tan escandalosamente bueno que Él da 2 oportunidades y más todavía. Dios es tan santo que aún perdona. Dice, quiero leerte otro versículo más. Quiero leerte en Juan, ahí mismo en Juan, capítulo 9. En el libro de Juan, capítulo 9, versículo 41, Jesús les dice esto. Dice, Jesús les respondió, si fueran ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. O sea, Jesús les estaba diciendo que si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero no lo estaba diciendo en el ciego, en la palabra ciego del cuerpo. Les está diciendo que si fueran ciegos no tendrían pecado, o sea, no tendrían nada que ver y pecar. Pero les dicen, pero como ellos dijeron, los fariseos habían dicho que nosotros no somos ciegos, entonces Jesús les dijo, ustedes ahora dicen que no son ciegos, pues vuestro pecado permanece. O sea, en pocas palabras, lo que Jesús está diciendo, si tú dices que no eres ciego, si tú dices que jamás permitirías, si tú dices que jamás permitirías ¿cómo sería la palabra? Si tú dices que jamás has hecho alguna cosa mala, pues está mal, porque Jesús dice, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora, porque dicen vemos, entonces vuestro pecado permanece. Hay una versión que dice, mayor pecado tienes ahora. Lo que quiero decir es que nadie tiene excusa para no buscar de Dios. Nadie tendrá excusa para no ser amado por Dios. Ahora, dice Juan, capítulo 3, versículo 19. Juan 3:19 dice,
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz en este versículo podría estar significando a Jesús, a Cristo, viniendo a esta tierra. Y también hoy que esta palabra es predicada. La pregunta es, si a mí viene la luz, si yo veo que la verdad, si yo veo que la luz de Dios, o si yo veo que lo que me va a salvar viene a mí, entonces ¿por qué amaría las tinieblas? ¿Por qué vemos que la luz viene y amamos las tinieblas? ¿Por qué? Dice, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. En pocas palabras, el ser humano es demasiado corrupto, el ser humano es demasiado tan corrupto, el ser humano es tan miserable, el ser humano es tan malo, que ve que viene la luz, que ve que viene la verdad. Es más, el ser humano es tan rebelde que ve que viene la verdad, la corrección, que Dios está hablando su vida, y corre al mundo, corre a amar las tinieblas, corre de la luz. Y dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero Jesús ya había dicho, no tienen excusa por su pecado. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, Jesús dijo, ya no tienen excusa por su pecado. Pablo sabía muy bien que no había ninguna excusa para no servirle a Dios. Nosotros sabemos muy bien que no tenemos ninguna excusa para no servirle a Él, para no amarle a Él. No tienes ninguna excusa para que Dios no te ame. Dios te ama. Pero, ¿qué Jesús dijo? Ya no tienen excusa. ¿Por qué? Porque la luz ya vino. La luz vino. Nació aquí en esta tierra. La luz nació en Belén y hoy sigue reinando. Yo creo que hasta ahí estamos bien. Y como siempre lo he dicho, busca de Dios, porque a más de suscriptores, a más de like, a más de visualizaciones, lo que más hemos estado esperando, como dice Pablo, que busques de Dios y compártelo este video a otras personas para que puedan escuchar la verdad. Que Dios te bendiga.